Antes que nada, muchas gracias. No había tenido la oportunidad de trabajar con el audiovisual santafesino, así que es un gran honor, más allá de conocer a Martín hace muchos años y también a Pedro y también a Andrea por Buenos Aires, por Buenos Aires Series. Iba a decir BA Webfest, pero iba a quedar demasiado viejo el término, ya no lo es más. Gracias también por la convocatoria de poder moderar esta charla. La verdad que más que una moderación, creo que me gustaría mucho que haya un intercambio con todos los participantes. Sé que han presentado proyectos y sé que están participando tanto en lo que es desarrollo como producción de Pulsar. Así que me alegra saber, Franco, que el Estado santafesino está apoyando y promoviendo el audiovisual. Hoy, como vos decías, no hay uno sin el otro. Nosotros analizamos muy a menudo el sector internacional de lo que es la producción y el desarrollo y la distribución de contenidos, y el Estado está básicamente en todas las instancias por distintos motivos, pero el principal es que se ha comprobado recientemente que el audiovisual es una industria que derrama, y es una industria que derraman muchísimas, más allá de que acá en Argentina puede ser una palabra medio complicada usar el derrame. La realidad es que en términos de lo que significa una industria que genere divisas, no solamente para su propio beneficio, sino alrededor de todo lo que ello conlleva, ya sea gastronomía, turismo, por supuesto todo lo que tenga que ver con servicios de transporte, todo lo que tenga que ver con catering, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante estar relacionado con eso, y bueno, felicito y celebro que sea también así en Santa Fe. Sin mucho más, vamos a presentar a los ponentes de la fecha. Andrea Milone, productora general de Buenos Aires Series. Hola Andrea, ¿cómo estás? Patricia, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, muy bien. Martín Lapizonde, que él es director de Buenos Aires Series y es productor y gerente general de GM Producciones. Y Pedro Levati, director de programación y contenidos de Buenos Aires Series, además de ser guionista, director y VP de contenidos en la plataforma Flixo. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer. Hola a todos. Gracias, Fabri. No sé si soy yo el del delay, pero por las dudas estoy dejando unos segundos para que no nos pisemos. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, acá tengo algunas preguntas que me han llegado anteriormente, pero creo que lo más rico de esta charla va a ser poder exprimir al máximo a los ponentes y poder hacer preguntas cruzadas, así que cuando tengan ganas de preguntar algo, no duden en interrumpirnos y en buscar el mejor momento para poder contestar. Se habló mucho al comienzo del tema de las series cortas. Entiendo que también el título de esta convocatoria tiene que ver con las plataformas y con YouTube. Es un momento bastante particular del negocio, donde nadie está seguro de nada y donde todo puede cambiar muy rápidamente, y eso decididamente tiene un impacto de riesgo en toda la cadena de valor del sector audiovisual. Vamos a tratar de ir, venimos de vernos hace relativamente poco con Pedro, que estuvo en la presentación de una de sus últimas series, el Buen Retiro, que hizo para Flow, así que si te parece, Pedro, arranco por ahí para que nos cuentes cuáles son tus perspectivas en cuanto a lo que también se llama serie corta, pero no deja de ser un formato de 6, 8 episodios de 45 o 50 minutos, por lo cual se asemeja bastante a la serie histórica. Contanos cómo ves ese balance, por favor. Sí, a ver, yo últimamente me pasa que incluso cuando voy a festivales o charlas o comparto encuentros con colegas, doy clases y lo mismo le digo a mis alumnos, como que hoy en día ya de alguna manera a veces es necesario como segmentar un poco, bueno, lo que es una serie corta, lo que es una serie tal vez más, como dijiste recién, histórica, tradicional, un formato más tradicional. Me parece que hoy en día ya hay contenidos más allá, es decir, ya no hay plataformas, o sea, si bien obviamente de hecho yo trabajo en una plataforma que exclusivamente apunta a las microseries, creo que hoy en día si hay un contenido que funciona, cualquier plataforma puede llegar a apuntar a ese contenido. Entonces, está pasando en que plataformas mainstream
Netflix, Amazon, están empezando a apostar a este tipo de contenidos que históricamente se llamaban series web. Hoy en día todo se distribuye a través de la web, entonces esa categorización quedó un poco obsoleta. Entonces, de alguna manera, nos pasó incluso con nuestro festival con Buenos Aires Series, que, como vos lo dijiste, empezó siendo Buenos Aires Web Fest, apuntando a contenidos de series cortas, y después nuestro upgrade fue sumar series, la competencia de series largas, de larga duración, pero es como que apartamos el web y apuntamos a estos contenidos que las plataformas, las OTT, le brindan a la audiencia, en donde lo que más importa es llegar, no importa si el contenido es corto o es largo, importa que el contenido esté bueno, eso como premisa, ¿no? Que sea original, que tenga un target específico a quien apunta y que esté bien realizado. Lo que sucede es que cada vez, pienso yo, hay más contenidos, entonces la gente se pone más exigente. Entonces, más allá de que sea una serie corta o una serie larga, la gente quiere ver algo que le entretenga y que le llegue de alguna manera. Obviamente sí, tal vez es verdad que en las series cortas uno encuentra producciones más independientes. De hecho, tanto Andrea, Martín como yo juntos apostamos a una serie corta como para empezar nuestra carrera más allá de nuestros trabajos en publicidad, vinculados más a marcas o privados, para hacer nuestros propios contenidos de ficción. Nuestra apuesta fue ir por una serie corta y a partir de ahí empezamos a buscar financiación. Nuestro debate en ese momento, ya hace casi 10 años, era ¿qué hacemos? ¿Hacemos un trailer para tratar de... Teníamos un proyecto de una serie más tradicional de capítulos de 45 minutos con algunos guiones escritos. Bueno, hagamos un trailer para salir a venderla. Y fue un momento en donde frenamos un poco y empezamos a conocer el formato y dijimos, ¿y si hacemos una serie corta, que sea un producto ya terminado, que no sea un producto para mostrar algo que queremos hacer, sino que ya sea un contenido en sí mismo, y lo subimos a YouTube y bueno, y vemos qué pasa? Así empezamos, con las ganas de hacer ficción, de hacer un contenido, y ahí empezamos a indagar por nuestro lado, si había fondos, cómo podíamos conseguir plata para financiarlo de una manera súper independiente. Conocimos que había festivales afuera, empezamos, tuvimos la suerte de quedar seleccionados, de participar de algunos. Ahí dijimos, con la cantidad de series que se están produciendo, de series cortas que se están produciendo en nuestro país, nos parecía que tenía que existir un festival de series que tarde o temprano iba a llegar. Y empezamos a gestionar con muchísimo esfuerzo la primera edición de lo que en ese momento fue Buenos Aires Babo Fest. Sí, como para contextualizar, piensen que eso era el año 2012-2013. El concepto de entrar en ese momento era la televisión. Netflix recién estaba incipiente en Estados Unidos. Entonces, nuestro objetivo ahí en ese momento, que éramos jóvenes, era decir, éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes, Pongamos en contexto que en 2009 recién se estaba abriendo la TV digital en Argentina, con Inca TV y Odeon en sus comienzos. Exacto, pero estaba orientado casi al cine. Tal cual, abría esa parte para cine. Un 3TV con todos los otros canales universitarios empezaban con contenidos. Y nosotros queríamos entrar a esa industria televisiva, que era lo que todos veíamos, las famosas tiras diarias. O sea, todavía no teníamos el matinal, que fue como una de las primeras que se vio. Y tenías que filmar un piloto entero. Y por eso es cuando dice Pedro, hacer un capítulo de 45 minutos. De ahí tenías que ir a golpearle la puerta al canal y que te lo tomen. Y eso era demasiada plata, demasiado esfuerzo. Y si vamos a hacer 45 minutos, mejor contar la historia entera y darnos a conocer. Entonces, en ese momento arrancaba medio como que todo. De hecho, no existían las suertes de
premios o subsidios que existen hoy, no existían los fomentos que hay hoy. Y nosotros tuvimos esa suerte que después de casi 15 o 20 años, la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires volvía a abrir En 2013. en 2013 y por primera vez daba un fomento a audiovisuales, como dice Sadaic, audiovisuales no clasificados. Más o menos era así. Y nosotros, bueno, estábamos como ahí ya empapándonos y nacía lo que en ese momento era estilo Ester. Y cuando Pedro dice esto de empezar a investigar y todo, nos dábamos cuenta que el mundo ya estaba como un pasito adelante, tampoco tan adelante, porque ¿cuánto tenían los otros festivales? 5 años, el que más tenía. El que más tenía. Exacto. Y ahí Andrés se puso al hombro y nos acompañó, digamos, en generar el espacio de Argentina, porque Argentina para ese momento ya tenía una producción de más de 47 series cortas, sin que nadie lo sepa, como perdido. Entonces empezaba esa investigación de este mercado que empezaba paralelo en Argentina. Creo que había en ese momento, no me quiero equivocar, pero había mucha más oferta en cuanto al lado de producción que plataformas posibles de recibir ese contenido, más allá de YouTube que existía. Bueno, por eso la opción era subirla a YouTube y tratar de llegar a la mayor cantidad de audiencia posible. Era como que no te planteabas, bueno, tengo este contenido y busco una plataforma que te interese coproducir conmigo, como creador independiente también, porque hoy en día sí existe. O una productora era, bueno, lo hago de manera independiente con algún fondo y lo subo a YouTube. Hoy en día tal vez existen plataformas que ya le dan lugar a este tipo de contenidos. Y antes había empresas que por ahí para hacer publicidad hacían unas series cortas, se subían a los móviles, a los celulares y uno pagaba el mensaje de texto y se te descargaba. Entonces eso empezó a ser como un espectador más activo, digamos, pero solamente lo usaban las grandes compañías porque tenían el dinero para hacer todo ese sistema de bajarte el contenido como nos bajábamos un ringtone. Sí, que creo fue que más había también... la de Natalia Oreiro, Sí, las primeras. sí. La Amanda O. Amanda O, que era el sistema de mensaje de texto, porque WhatsApp todavía no estaba para ese momento. No. Sí, Bueno, de hecho me siento en un geriátrico hablando de esto, por ahí los chicos deben estar pensando, estos cuatro viejos deberían pasar a otro tema. Pero es interesante poner en contexto que la cuestión de los medios y la explosión que nosotros vemos hoy en día tiene que ver con un fenómeno de carácter global que tiene claramente su efecto en la Argentina, pero en aquel entonces con la televisión digital, como bien dijo Andrea, y con toda esa política del Estado de promoción de la cantidad de contenidos en canales universitarios, en canales públicos de las provincias, que seguramente Santa Fe debe haber replicado muy bien, lo que había mucha preponderancia era de la tele como un elemento importante. Entonces uno podía acceder desde el móvil a ver partidos en directo o ver alguna serie o alguna transmisión de los canales digitales nuevos que se habían lanzado. Pero no se pensaba tanto en el formato corto. Lo que pasa es que también es cierto que el formato corto hoy es muy distinto a lo que en aquel momento se decía el web. Yo creo en lo personal que hay como dos formatos. El formato de YouTube, que es el formato de hasta 15-20 minutos, que es lo que funciona particularmente bien en la plataforma, y después de eso ya es una comedia o puede ser una serie corta que puede tener flow o que puede tener... pero si ustedes miran Netflix, Amazon y las grandes plataformas, casi no hay producto de media hora. Salvo las series americanas, que sabemos que las comedias están en el índole de los 30 minutos, pero si en general son producciones de 45. Y eso ya es una serie común y silvestre, más allá de que tenga 8, 6, 4 o 2 episodios. No, sí, y los que realmente siempre rompen con todas las reglas, aunque uno, porque siempre Argentina por ahí está mirando mucho a Francia, pero los ingleses y desde la BBC nunca respetaron los tiempos comerciales que Estados Unidos nos imponía. Y eso es muy loco porque hoy, si se investiga un poco sobre el audiovisual en Inglaterra, tienen series de 3 capítulos, series de 20 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos.
como que el producto dura lo que tiene que durar, o 1 hora y media un capítulo. O sea que en eso a veces no es un respeto a la construcción de la marca de autor que tal vez tenemos o recordamos más que nada de los franceses por medio de la Nouvelle Vague. Tiene que ver un poco más con un respeto hacia la pieza audiovisual. La pieza audiovisual dura lo que tiene que durar, porque hoy se puede consumir de la forma que sea, no hay que estandarizar, no está la tanda. Todo este cambio, los ingleses en eso, por ejemplo, están adelantados. Pero si bien viste que parece medio prehistórico, Fabricio, no estamos hablando de hace 40 años. Estamos hablando de una sucesión de años casi sin respiro, porque nosotros estábamos estrenando estilo Esther y Santa Fe, por ejemplo, era la primer provincia que sacaba automáticamente un fomento para series cortas. Y a mí me tocó ser jurado en ese momento, la primera, después ya vino Pedro también, éramos como que era como una vorágine que no paraba, digamos, y no estuvimos tan tarde a nivel mundial tampoco, casi nada Argentina, bastante bien en tiempo. Sí, yo creo que el debate tiene que ver con también, y lo tiro un poco para que todos lo podamos pensar, que el formato corto no está tanto dado por la cantidad de episodios, sino más bien por la cantidad de minutos. Creo que ahí sí hay un diferencial. También es cierto que durante estos últimos 10 años ha habido muchos intentos de lanzar plataformas de contenido corto. YouTube sigue sobreviviendo porque tiene un sistema muy cautivo, es el segundo elemento de publicidad en el mundo después de Facebook, o el primero o el segundo, o sea que tiene una posición dominante del mercado donde es muy fácil monetizar no solamente un contenido bien producido, sino un contenido también lo que se llama el User Generated Content, que es un contenido generado desde su casa, que hay cientos de miles de historias que son un éxito total. Pero hay que saber diferenciar que lo que nosotros estamos tratando de poner sobre la mesa son piezas audiovisuales de muchísima calidad, donde, como decía Pedro, hacerla a veces de 10 o hacerla de 45 tenía un impacto económico enorme y no necesariamente iba a generar una mejor expectativa dentro de la plataforma en la que iba a habitar. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de la plataforma del creador de DreamWorks, que se fundió y se la terminó absorbiendo Roku, a ver si me ayudan con el nombre, Quibi. Sí. Quibi. Más de 2.000 millones de dólares de inversión en una plataforma que había producido un formato básicamente de 10 episodios por 10 minutos, que vamos a hablar de fracasos ahora. Porque, a Francia con Studio Plus. Studio Plus. Y Studio Plus y Black Pills. Sí. Nosotros los tuvimos invitados en el festival y todo. Me acuerdo. Se puede analizar, yo creo que lo que hay que diferenciar, ahí me sale la cabeza más que nada de productor, hay muchos aciertos y desaciertos. España consideró al formato corto como algo de menor calidad porque surge en la crisis española del audiovisual, y Argentina en realidad lo toma como una revalorización de nuevas voces o nuevos autores. Entonces, por ejemplo, elenco de primera línea como Darín podía estar en una serie como corta, como Famoso, porque justamente lo que se buscaba era innovar o estar fresco o abierto a algo nuevo. Mirta Busnelli participaba en nuestra serie porque quería experimentar este nuevo mundo que se venía, cuando todavía lo único que veíamos era House of Cards, ¿entienden? Netflix era lo primero que nos había llegado. Por ahí el error era pensar que tenían que ser capítulos cortos con un fangote de guita tremendo, ¿no es cierto? E impactar, y no pasa por ahí, o sea, hay que ir como a la base, una historia bien contada. No se o sea, Studio Plus hizo el diseño 10x10, pero ese 10x10 era de $1 millón por $1 millón de euros por serie. O sea, es una película. $100,000. Exacto. Entonces, para Argentina era impensable eso.
porque no era un presupuesto que ni siquiera se contemplaba para un largometraje. Entonces, ya ahí nosotros, cualquier productor de acá, desde los grandes productores hasta los pequeños productores de aquella época, decíamos, algo acá está mal. Hay mucha plata en muy pocos minutos. Y toda la vida los productores pensamos cantidad de minutos, presupuesto. ¿Se entiende? Claro. Después se ve cuánta, Por eso también se cambia el nombre de serie web a serie corta, porque serie web Exacto. significaba hacer con un presupuesto poco. Exacto, que eso lo habían puesto los españoles, digamos, pero muy, sin ofender, como muy poco pensado estaba. Decía, bueno, si es web es bajo presupuesto, porque va a YouTube. Y en realidad YouTube se estaba convirtiendo en esta mole que vos decís, Fabricio, y el secreto de YouTube estaba en poné, yo no te cobro nada, y tengo un buscador súper rápido y súper popular. Entonces, pero también es interesante mirar la contra de todo esto, ¿no? Porque hoy YouTube es un lugar donde uno puede acceder y encontrarse con cualquier tipo de cosas, y muy tarde, mucho más tarde que las plataformas, incluso que llegaron tardes. En el caso de YouTube Premium, que es un poco la versión paga de YouTube para contenidos televisivos, no han logrado ni siquiera sostener o mantener los IPs. Yo me acuerdo que la primera temporada de Cobra Kai salió en YouTube Premium, y a la segunda temporada ya era un IP de Netflix. Creo que ese igual es un fenómeno que podríamos también extrapolarlo en lo que pasó con la televisión española con La Casa de Papel, que se emitió en televisión abierta y vino Netflix, se lo llevó como un IP propio y lo potenció a nivel internacional. Yo creo que hoy estamos en una nueva oleada donde... Bueno, y acá con El Marginal también, perdón, quería dar el ejemplo nacional. Sí, total. Que en realidad de serie corta tiene poco, porque son 5 temporadas de 8 episodios, o sea, estamos en el orden de lo que sería una super serie de 40, 50, 60 episodios. Creo que la primera temporada tuvo más. Claro, con El Marginal, perdón que me meta, con El Marginal yo recuerdo haberla visto en la TV pública y hablar con mi amigo, amiga, conocido, y ¿qué es El Marginal? Cuando salió en Netflix, todo el mundo hablaba del Marginal. Era una diferencia que ahí me sorprendió bastante la fuerza de esa plataforma. Sí, y El Marginal se vendió en la televisión pública, después fue a Netflix, después lo vendió Dori Media, que es una distribuidora, lo vendió a muchísimos lugares, sobre todo en Francia, fue un éxito total en la televisión abierta, y sobre todo se ha adaptado. NBC Universal la adaptó para el mercado mexicano, y después se emitió en el mercado hispano en los Estados Unidos. O sea, es un producto complejo de programar, pero al mismo tiempo con una necesidad de audiencia que se lo fue llevando. Yo creo que el Marginal, digamos, sirve como buen ejemplo, porque vos decís es algo complejo. A nosotros nos pasó con Estilo Ester. Son productos complejos. ¿Qué quiere decir productos complejos? Productos complejos son los productos que ninguna empresa consolidada o canal de aire consolidado te lo va a tomar. ¿Quién es el primero en que va a venir a apostar en eso siempre? El Estado. ¿Por qué? Porque el Estado justamente está apostando en eso que es algo donde nadie quiere mirar. El Estado no está tan equivocado cuando de golpe, El Marginal era una producción de TV pública, y como vos decís, no solamente eso, sino que gana el primer Series Manías, que es uno de los festivales más grandes de Francia, siendo una producción argentina. Estilo Ester, nosotros era un proyecto que habíamos presentado en diferentes canales y nos habían dicho esto es imposible, no tiene nada que ver, es algo muy grotesco y desde las propuestas. Sin embargo, en la Bienal se apostaba y para nosotros fue un recorrido enorme y un abrir de puertas a nivel mundial. Entonces, esas son como las cosas extrañas de que cuando sucede en esto o cuando me ha pasado ser jurado en lugares de fomento, ¿no? Ya sea en Santa Fe, en el Inca, en Córdoba, por el Polo, que me siento a veces con otros jurados y me dicen, ¿por qué estás eligiendo esto? Porque ningún privado lo elegiría, pero tiene un potencial que después a los privados les va a gustar, porque los privados no quieren arriesgar. ¿Se entiende? Y después tenemos series como le ha pasado a Netflix, que lo primero que produjo en Argentina, digamos,
era casi un elenco por algoritmo. Creo que todos sabemos a la serie que hago referencia, ¿sí? Y eso no garantiza un éxito. Pero bueno, esa primera apuesta de Netflix en Argentina fue un fracaso, por ejemplo. Mi duda es, en eso que decís que el Estado financia cosas que el privado no lo haría, es más allá del dinero que genera, el movimiento de comercio interno, de mercado interno, es cómo el Estado también después podría ser socio en esa ganancia. Cómo buscarle, más allá de lo que gana como sociedad, el mercado interno, es cómo el Estado podría ganar también en ese beneficio que tiene, por ejemplo, el marginal. ¿Qué te acercamiento a esa respuesta? A ver, porque eso es una duda que tengo y no... Era un poco lo que decía al comienzo. Hoy estamos en realidad no es un fenómeno actual, pero es un fenómeno que ya lleva por lo menos una década. Los estados se han vuelto en muchos lugares de América Latina, pero particularmente en Europa y en algunos lugares específicos de Asia, y se ha vuelto una herramienta fundamental para poder absorber las producciones que fueron saliendo de los mercados centrales. ¿Qué significa? Los mercados centrales son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, bueno, todas las productoras y todos los canales que trabajan en esos mercados históricamente han conservado parte de esa producción en sus países. Hubo un momento en que, por ejemplo, Argentina fue protagonista clave en el 2000-2001 con una devaluación bastante importante. Se hicieron acá en Argentina de mano de Endemol y de muchas productoras como Underground en ese momento, versiones de formatos, producción de series, televisión y películas, porque realmente el cambio del dólar lo ameritaba. De ese beneficio absorbieron muchísimo las empresas privadas que vendían esos formatos y que producían esos formatos. Pero también Argentina se convirtió en un polo de producción, se especializó, empezó a generar hubs, empezó a generar estudios donde se podían hacer varias versiones de una misma telenovela, de un mismo formato. Hoy ese fenómeno es un poco más incipiente con la ayuda del Estado, porque los estados, si te puedo mencionar 3-4 ejemplos fundamentales: Colombia en América Latina, España en Europa, Malasia en Asia, son estados ágiles que han puesto el Estado al servicio de las Film Commissions, ¿no? Entonces las Film Commissions son esos pequeños organismos que van a los mercados internacionales a encontrar a esos socios de producción y decirles: venid a producir a Canarias, venid a producirlo a Medellín, venid a producirlo a Kuala Lumpur, y nosotros te vamos a dar una exención de impuestos, te vamos a ofrecer un cash rebate del 20, 25, 30, hasta el 50%, vení a ver las maravillas naturales. ¿Y eso qué hace? Pasó lo que pasó con Turquía, que de repente las novelas eran un éxito tremendo en América Latina, y la afluencia de latinoamericanos hacia Turquía creció más de un 50 a un 60% en los últimos 10 años, de gente que quería ir a visitar Estambul porque lo veía en una serie. Entonces, esto es lo que decía yo, la relevancia que tiene el sector audiovisual, no solo para absorber esa inversión y traerla a las provincias o a los países, sino también para poder poner al país en el mapa global. Franco, también hay formas, o sea, lo que generó el marginal en recaudación cuando le perteneció a TV Pública fue una de las recaudaciones más importantes de TV Pública en sus propias producciones, pero obviamente TV Pública, como todo Estado, vos tenés que también soltar, o sea, viene Netflix y aparece con 3 veces la cantidad de dinero y bueno, la segunda temporada se hizo con Netflix, ¿entiendes? Entonces ahí el Estado soltó, quedó con las ganancias. También hay que saber cuándo el Estado tiene que soltar y decir, bueno... Igual en general el Estado suele, digo, por convocatoria del Inca o incluso de otros organismos, suele dar incentivos más para primeras temporadas con la finalidad de que después las segundas temporadas se financien de manera privada. A nosotros nos ha pasado con el público que se ha estado, que nos han dicho que las segundas temporadas a veces son más difíciles que dar ese incentivo, que creo que radica todo lo que hablamos hace un rato. Sí, son incentivos. Dar ese incentivo para que se
financien producciones que tal vez no se financiarían directamente con un privado. Entonces es como que le dan el motor inicial. Un claro ejemplo fueron las convocatorias del Inca durante 5 o 6 años que no financiaban segundas temporadas, solo segundas. Fue el caso de Monzón. Monzón también recibió. El Mundo de Mateo, el Mundo de Mateo, y no así. De hecho, el Mundo de Mateo recibió la primera temporada y la segunda ya hizo un acuerdo directo con Flow. Que es un poco lo que buscaba, viendo yo esa figura del Estado, de ayudarlos a arrancar. También hay que entender que en Latinoamérica, y esto Fabricio me puede corregir porque él tiene los números más exactos que yo, pero México, Brasil, Argentina, somos como esa trilogía en lo que es la producción o los servicios de producción o la producción audiovisual con respecto a otros países en todo lo que es el continente latinoamericano. Cuanto más incentivo hay por parte del Estado, Franco, que por ahí puede parecer decir, bueno, pero libero todo esto de impuestos y todo esto, pero ¿y yo cómo recupero? Bueno, pero si de golpe tengo en Santa Fe 5 producciones extranjeras, contratando santafesinos, más trayendo técnicos de otros lugares, instalándose en los hoteles, ocupando los espacios, contratando las empresas de catering y todo, de golpe estamos un fomento o un ingreso muy grande. Yo iba más allá, digamos. Sí. Como una segunda etapa, una vez, eso es lo primero, una segunda etapa es todo eso bárbaro, digamos. Santa Fe con las últimas producciones grandes que se han hecho acá se notó mucho, pero cómo después yo Estado puedo tener una participación económica directamente en esa ganancia que pueda tener la productora. Como una segunda. En realidad, yo creo en lo personal, por la experiencia que estoy viendo en tanto lo que es Canarias, que es un foco interesante de producción, es el hub de producción más grande de Europa. Están entregando incentivos de hasta un 50% de devolución en efectivo para proyectos de 2, 3, 4 millones de dólares. O sea, ahí suman una cantidad de beneficios fiscales, la zona canaria, zona franca. Bueno, es un elemento técnico que la verdad que no lo puedo explicar, pero lo que sí te puedo decir es que el Estado es mucho más virtuoso cuando facilita ese proceso para que el privado pueda producir y cuando se mete en la ganancia, porque esto es una discusión por ahí un poco más filosófica. En Argentina durante muchos años el Estado fue dueño de muchas de las series que se producían y lamentablemente esas series quedaban estancadas en un lugar donde para venderlas el productor tenía que hablar con el ministro de Cultura, era prácticamente imposible. Y yo creo que es una cosa que hoy en el mundo ya no existe más, los derechos ad in aeternum. O sea, hay que agilizar de la manera en que el Estado puede financiar y puede liberar rápidamente esos derechos para hacer industria y para generar que el propio productor pueda salir a venderlo, viajar, correr el mundo y entrar en los festivales. Sí, entonces, nosotros tenemos... Cuando el Estado, termino con esto, cuando el Estado se pone en el rol de facilitador, me parece que es mucho más virtuoso que si el Estado quiere formar parte de esa ganancia que se genera del sector audiovisual. Porque creo que además, si uno hiciera las cuentas, el Estado recibiría muchísimo más dinero si lograra, con esos impuestos que entrega tipo subsidios, como calle y Bait o lo que sea, hacer que esa región sea muchísimo más interesante para todos los productores internacionales. Entonces, seguramente por recupero de inversión de los impuestos y el consumo y el incremento de la actividad comercial, va a ganar muchísimo más que si está pendiente de cuánto se vendió una serie o no. Me parece a mí, esa es mi opinión. Sí, también hay un tema cuando el Estado se queda con ciertos derechos que tiene que estar muy bien redactado porque, excepto el Inca, que funciona como un ente autárquico, y entonces no importa qué presidente vaya pasando, hay como todo un sistema de ley que se va transmitiendo en los derechos. Cuando se hicieron los diferentes concursos, a medida que determinados organismos o desaparecieron o se disolvieron o se le cedieron los derechos al ministro que estaba en ese momento, que ya no está en ese momento, empieza a haber un vacío legal de quién puede ceder esos derechos para hacer una venta de esa serie. Y entonces por ahí, bueno, el Estado te dice, véndela, tranquilo, no hay ningún problema. Pero cuando vas al otro lado, quien va a comprar dice, no, quiero la firma de esta persona.
pero esta persona ya no tiene firma en el Estado, y no la puedo llamar particular y decirle. Entonces, ahí también, Franco, en caso de decidir participar, ¿cómo funcionaría el Estado si no pasa a través del instituto? Y si seguimos pasando por el instituto, digamos, seguimos con un poco de centralismo y donde todo pasa por el otro lado, digamos, y no tenemos estas partes independientes como está fomentando Santa Fe o como está fomentando fuertemente Córdoba o en otros casos Mendoza, digamos, que tienen como cierta independencia y sus film commission empiezan a funcionar independientes y con otro tipo de beneficios. Entonces, también en lo legal se vuelve complejo, digamos, o sea, y se le vuelve complejo al Estado. ¿Cómo el Estado recibe eso? ¿Por dónde recibe? ¿Lo recibe por Hacienda? ¿Lo recibe por Cultura? Sí, comprendo, porque tenemos alguna cuestión nosotros ahí. Exacto. Entonces, es tan grande todo el abanico que se abre, y quién lo recauda, cómo lo recauda, en qué se destina, ¿me entiendes? Ya eso es, creo que un diseño enorme y tiene que traspasar en diferentes tipos de datos para que se organice, digamos. Hoy lo único que está organizado de esta manera para que traspase es el instituto. Claro. Sí, es lo que hablamos el otro día con Ari. Por ahí a nosotros en un crimen argentino nos conviene más como Estado provincial que vengan y contraten los autos acá, los autos de época, que después participar en el 5% de la taquilla de la película. Comprendo por el lado y por el lado que van y coincido. Yo creo que me arriesgo a decir que Estado que fomente la producción y después quiera participar de la... Por me equivoco, es algo que sea un medio estatal, pero ni siquiera, porque por ejemplo en el caso de la BBC, o en el caso de Radio Televisión Española, o en el caso de algunos medios públicos de América Latina, por lo general ellos pueden formar parte de algún concurso particular, o por ejemplo ahora en el caso de la BBC que va a participar en Solo Series en Ventana Sur, que va a promover una mentoría de 3 meses para los proyectos ganadores. Digo, se pueden hacer muchas versiones, pero la verdad que si uno mira el mapa de los medios o mira el mapa de los estados globales, hoy el interés está en ser facilitadores de los procesos y en atraer inversiones de una industria que, como ustedes bien saben, es una industria que no genera, en términos generales, ¿no? Por supuesto tiene su huella de carbono y se está trabajando en eso, pero es una industria básicamente que está sostenida sobre las ideas, sostenida sobre los desarrollos, ¿no? El IP, que es un poco el elemento clave de toda esta cuestión. Bueno, se ve que no me faltaron un par de preguntas. Vamos a hablar un poco a Andrea. Andrea, contanos tu experiencia con el BAWES Fest y con el Buenos Aires Series, cómo fue esa transición, cómo sentiste un poco también a los productores en ese entonces con relación a la demanda de contenido y sobre todo a la producción. No, como dijimos anteriormente, bueno, el BAWES Fest se creó en el 2015, en este auge de las series cortas, series web, como se habló anteriormente, y se enmarca mundialmente en un contexto donde no había tanto espacio para la producción local. Entonces lo que nosotros queríamos hacer es que haya una vidriera de desarrollo local y mostrar las capacidades humanas y económicas para producir las series acá en el país y para que vengan a invertir también con tantos proyectos lindos que se hacían. Lo interesante era que fue internacional, el festival después mutó al Buenos Aires Series con series largas también. Teníamos competencias argentinas para darle impulso a las producciones locales, teníamos competencias internacionales, iberoamericanas. Entonces era como que al principio dividíamos un poco como para darle mayor empuje a las producciones locales y que sean vidriera y todo lo que se habló anteriormente, de que se venga a producir acá, de que se genere inversión, de mostrar el país, y eso a lo largo de todos los festivales de las 7 ediciones lo seguimos haciendo. Bien. Y vamos a tener novedades sobre el Buenos Aires Series para el próximo año. ¿Se puede contar algo? Estamos ahí viendo cómo se arranca después de la pandemia, con todas estas nuevas plataformas y estas nuevas incorporaciones que hay en el mundo, digamos.
Nosotros es un espacio que queremos mucho, es un espacio que, bueno, los organizadores deben saber, es demasiado difícil. Categoría animación sí hubo en el Buenos Aires Series. Y son espacios complejos de generar, de sostener, pero creo que por lo menos hasta la 7ª edición pudo plantear y posicionar a Argentina en el mundo y de una forma bastante independiente, digamos, dando una categoría tanto que Iberseries llegó un poco más tarde, pero lo vio. Cannes Series lo vio y de hecho parte de sus programadores fueron nuestros primeros invitados, Jean-Michel Albert. Eso facilitó que muchas series argentinas hayan participado de Cannes Series. Lo importante de estas vidrieras internacionales, para que no se olviden de que Argentina siempre fue una pionera en el audiovisual, digamos, y en series también, y eso que nosotros no tenemos los grandes presupuestos asignados que tal vez tiene Inglaterra con The Crown en $1 millón por capítulo. El nuestro es más austero, Fabricio, vos lo sabés. Bueno, yo les voy a contar una anécdota cuando estaba iniciando en la industria en el año 2008, creo que fue. Yo hacía pocos años que había entrado y estábamos en Cannes, justamente en un MIP TV, y nos invitó una asociación que en ese momento era nueva, hoy es un poco con un poquito más de renombre, que es FRAPA, que es una asociación que se dedica a defender los formatos, ya sean de entretenimiento, formatos de ficción en todo el mundo, y dan asesoría a los productores y a la gente para que no les roben ni formato, básicamente. Y en una presentación, una conferencia de prensa muy, muy interesante, llena de gente, ellos iban a presentar una especie de libro verde donde iban a mostrar cuáles eran los 10 principales mercados en el mundo que exportaban contenidos. Entonces, había un montón de periodistas de todas partes del mundo y la presentadora empieza a hablar de los países, menciona a UK, menciona a Holanda en ese momento, menciona a Estados Unidos, menciona a Italia, menciona, no me acuerdo de otro más, y dice Argentina. Y me dice, acá tenemos un periodista que viene a Argentina que nos va a contar un poco más de la industria. Y yo me quedé diciendo, no sé de qué me estás hablando. Bueno, ese reporte lo que marcaba era que entre el año 2004 y el año 2008, Argentina había sido el 4º exportador mundial de formatos de televisión, ya sean de entretenimiento o ya sean formatos de ficción. No sé si se acuerdan de ese entonces, con todo lo que era la ficción, sobre todo de Telefe, que se exportaba en todo el mundo y se adaptaba en Rusia y se adaptaba en Hungría eso es un poco lo que está diciendo, me parece, Martín, ¿no? En relación a ese formato pionero. Hoy la posición no es tan exitosa, hay otros mercados, apareció Turquía con mucha fuerza, apareció Israel con mucha fuerza, en su momento antes de la guerra lo era Rusia, Ucrania es una potencia tremenda, han logrado establecer unos parámetros de calidad muy importantes, pero la gran mayoría de las producciones que tienen algún tipo de tinte dramático han sido aprendidas desde la región de América Latina. Entonces, México produce telenovelas hace 70 años y hoy hay un regreso de la telenovela. Si ustedes miran Netflix, van a encontrarse con Quién mató a Sara, o hay una que se llama Pálpito, o hay otra que se llama Diario de un Gigoló, que justamente es de Sebastián Ortega. Esas series son novelas cortas, son novelas de 3 episodios de 1 hora que tienen un nivel de intensidad y una trama de villano, héroe, venganza, amor, odio, están muy bien narradas y hoy se está revalorizando eso, cuando uno creía que la telenovela como género podía estar bastante más alejada. Entonces el mainstream de la televisión o el mainstream de la industria es una cosa y lo que muchas veces pasa en otros ambientes, que es un poco lo que describía también Pedro con relación a las series, es otro. Hoy está todo mucho más abierto, las series pueden tener 33 minutos o pueden ser de 54 y nadie va a decir nada, pero hay que agregar un elemento. Ahora se vienen todos los servicios basados en publicidad para poder sostener que las inversiones que estuvieran haciendo hasta ahora y destrabando un montón de beneficios, efectivamente puedan tener algún tipo de retorno. Entonces yo creo que hoy el próximo paso, lo próximo que veremos es los servicios basados en publicidad que son conocidos como AVOD, ¿no?
que son los servicios donde se va a poder producir, se va a poder comprar algunas ventanas, pero tu contenido va a estar brandeado con la publicidad para poder financiarlo. Pedro, ¿algo para completar de eso? No específicamente. Quería contestarle a la pregunta. Eugenia. Sí, Eugenia hizo una pregunta: ¿cómo se participa en un festival? Nosotros en el festival teníamos, por un lado, lo que es la competencia de series. Eso era para series terminadas, tanto en categoría de series cortas como series largas, y después, por otro lado, dentro de lo que fue series cortas, siempre tuvimos, como decía Andrea, la categoría de series argentinas. Muchos años tuvimos la categoría de series de animación o de series documentales. Tuvimos una categoría de series latinoamericanas. Eso dependiendo un poco de las series que recibíamos, ¿no? Se armaba la programación. Y después, por otro lado, estaba toda la pata más de negocios, de proyectos en desarrollo. Todos los años, desde la primera edición, buscamos, sumándome a la pregunta que le hiciste, Fabri, a Andrés hace un rato, siempre buscamos en el festival un espacio de encuentro entre creadores y a la vez un nexo entre productoras, distribuidoras, grandes empresas afuera y de acá. Es un espacio de encuentro con creadores. Por eso siempre le metimos mucha ficha a la pata de negocios, ¿no? A las rondas de negocios, tanto nacionales como internacionales. Entonces, tanto con un proyecto en el cual tengas un piloto o con un proyecto terminado, de alguna manera podías participar de Buenos Aires Series. Bien. Había otras preguntas que me habían pasado con anticipación. A ver, vamos a revisarlas, a ver si hay alguna que se puede... Yo quiero... Igual, yo por el poco tiempo que queda, Fabri, no tengo drama, prioricemos las preguntas de quienes estén conectados. Okay. Bien. Respondimos vos, André, ibas a decir algo, perdón, te interrumpí. No, también apoyar la industria, apoyar, hacer leyes, programas, apoyar las instituciones, apoyar los festivales, apoyar los espacios como Pulsar, porque eso también forma parte del desarrollo de la industria y que sin estos espacios tampoco se puede producir y hacer proyecto, digamos. Son estos encuentros que se logran gracias al apoyo del Estado también. Más allá de lo privado y los sponsors que uno pueda tener o no, pero sin el Estado es como que tampoco se generan estos espacios de debate, digamos, para salir adelante. Muy bien. Claudia, ¿vos querés decir Claudia había levantado la mano, sí. Sí, yo tengo una serie que es para niños pequeños y es mucho más difícil la distribución. Entonces, si hay alguna forma o alguna recomendación, porque son 8 capítulos de 3 minutos que hice ahí con Fomento. Y bueno, ahora me la compró Paca Paca a $2, pero me la compró y está bueno porque es una ventana re importante, pero digo, ¿cómo puedo moverla para otro lugar o qué es lo que me conviene? ¿La produjiste vos, Claudia, toda entera vos? Sí. Bien. Claudia, Pandemia. Creo que lo importante de espacios cuando hay por un lado mercados, los mercados son a veces muy grandes y tal vez tienes que ir de la mano de alguien, y también están los festivales. El festival lo que permite es esa vidriera que te puede dar, que te permite visualizar. No está mal vender la Paca, aunque uno diga, bueno, la vendí. Nosotros, nuestras series, hemos cedido los derechos, o sea, la importancia es la visualización. Desde la visualización es como un efecto colateral, de algún momento viene. Si uno espera hacer un negocio con su primer producción, estás como un poco lejos, digamos, porque si ves cómo fue la producción de tal vez muchos grandes que hoy vemos, a lo mejor esconden un montón de todas las producciones que tenían atrás, de cómo se metieron en el mercado, ¿se entiende? Sí. Sebastián hace El Marginal, que es como el ejemplo, y que llega a Netflix, pero Sebastián había pasado de trabajar para Tinelli y hacer la serie Tumberos, y había pasado por hacer tira diaria para Telefe, y había pasado...
¿Se entiende? Entonces, No, sí, seguro. Ruido, donde pagaron el derecho de piso. De hecho, la Lola fue una gran venta internacional de la cual Underground no vio esos ingresos, porque habían cedido absolutamente todos los derechos a Dolly, que fue quienes les produjeron, ¿se entiende? Entonces, Paca Paca es una buena ventana. Si a vos te queda todavía el derecho de exhibición, se puede ceder en otro tipo de plataformas, y también podés investigar en qué festivales internacionales la podés mandar. Hay ciertos países, bueno, ahora Rusia no es el mejor momento, pero Rusia era un lugar que el contenido argentino se ve, se paga bien, digamos, y tenía un festival muy interesante, del cual Buenos Aires Series había hecho una alianza muy importante, pero bueno, todos sabemos el contexto en el que está hoy. Gracias. Sí, es cierto también, Claudio, que no hay muchas distribuidoras en América Latina que tengan contenido local que uno pueda salir a vender. Entonces lo que termina sucediendo es que esas productoras, caso concreto como el tuyo, se terminan asociando con coproductores para hacer la serie y después dársela en distribución a una empresa que puede estar en Europa, en Estados Unidos. En tu caso la serie ya está lista, por lo cual tendrías que mirar, tal vez Animation en Ventana Sur puede ser un buen lugar para que te pongas en contacto con Silvina Cornillón. Ella siempre está organizando charlas, sesiones, paneles. Sí. Yo la conozco a Silvina y después en la región tenés 2 o 3 lugares. Uno es Chilemonos, que es el festival que se hace en Santiago de Chile. El otro es Pixelatl, que se hace en México. Y el tercero, que es un poco más lejos, que se hace en Canarias, es Premios Chirino. Son todos lugares donde vos podés exhibir la serie, incluso después de producida y de estrenada, para obtener algún tipo de premio que te dé esa plataforma o que puedan mirar los distribuidores de contenido para poder acceder a la distribución de esa serie. Sí, yo he participado ahí con cortos y también he sacado premios ahí, pero la serie es como difícil, es diferente. Inclusive hablé con Gisela Chicolino, que es una distribuidora de animación, y que también dice, no sé vender series, o sea, es como que tiene que ser alguien que sabe cómo o conoce el nicho, digamos, de las series. Sí. Yo te digo, hoy en el general, porque yo sigo bastante el tema de la animación, en la publicación, la verdad es que lo que está sucediendo, el cine de animación en general era un poquito más relevante por esto de los festivales, pero ella está produciendo muchísimas series, y España es un gran pionero también en ese aspecto. Pero bueno, sigue siendo un mercado bastante más difícil que las series de live action. Sí, pues además es más caro. Nosotros desde GM tuvimos la suerte de ganar el concurso con pantalla asociada. Sí, es como todo concurso tiene sus virtudes y sus desventajas, ¿se entiende? Yo creo que lo más complejo fue un poco lo que trajo Franco en un momento, digamos, del concurso, que es, bueno, decir, tengo un incentivo o tengo un premio a la producción. Cuando se habla de un premio a la producción, como se anunció al principio, es complejo porque el Estado es responsable de entender la problemática en la que vivimos. Por ejemplo, paritarias. ¿Se entiende? Si es un incentivo muy bien desarrollado por la provincia de Santa Fe en sus orígenes, hay total libertad de que uno consiga más coproductores, consiga más, o sea, es tu base para hacer un gran proyecto. O sea, limitar puede truncar una pieza artística y eso es complejo. Entonces, hay que diferenciar la palabra incentivo de dar un dinero para una producción. Entonces, creo que tanto en el caso en el que participó Pedro como en el que participé yo, tuvimos la suerte de ventanas asociadas que permitía tener otro tipo de producción.
pero a todos aquellos que tal vez ganaron en solo lo que era producción solamente a la parte del premio, la inflación y las paritarias, desde el momento de otorgar el premio a la ejecución, hicieron que, primero que se hizo unos diseños de producción agotadores. Pedro lo debe haber vivido en la dirección y en el guión. Yo en el diseño completo de producción, desde la ejecutiva y como showrunner del proyecto, piensen que la serie El hincha se escribió el guión 2 en enero y estamos estrenando la semana que viene. Eso es un proceso aceleradísimo del mercado. ¿Por qué producimos tan rápido? ¿Porque queremos llegar primero a estrenar? No, porque el tiempo es dinero y los productores tenemos que reducir el tiempo para que ese dinero sea efectivo. Hay cosas que se sacrifican en eso, y muchas. ¿Se entiende? Entonces, fue un concurso, todo concurso es bienvenido, todo incentivo es bienvenido, pero hay que analizar las complejidades que tienen esto. Por eso yo siempre digo, no es tan fácil salir a decir, bueno, salgo, pongo esta torta y reactivo la industria. ¿Y de qué manera la reactivo, digamos? Porque justamente lo importante es, de última, soltar a los productores esas primeras temporadas y que, bueno, se abra el negocio, digamos, y se pueda crecer. Si el IP queda en el Estado, pero es el productor quien tiene que venderlo, empieza toda una complejidad donde, si ya para Claudia era complejo vender una determinada serie, mucho más complejo es para un productor salir a vender una serie donde una parte me la tiene que firmar el Estado para que yo salga a venderla, pero el IP les pertenece. Se vuelve complejo de contrato. Yo creo que es complejo, pero apelo a que habrá un entendimiento de lo que ya se viene, de NATPE, Midcom y todo lo que sea, de mercado y de necesidad de soltar esas series y de facilitar que se puedan vender. Sería hay un fenómeno también muy interesante, que es que los mercados han dejado, te diría, no quiero decir relegado porque no es así, pero durante la pandemia levantó mucho el perfil del contenido terminado. Entonces las plataformas necesitaban mucho contenido porque la gente estaba en su casa y consumía muchísimo más que estando fuera de su casa. Ahora un poco estamos viendo la pre-pandemia en cuanto a que hay muchísimos más mercados dedicados a la coproducción y al co-desarrollo. Entonces aparecen los series manía como súper importantes, está Conecta Ficción en España, en el caso de la animación, los premios Quirino, por supuesto, es importantísimo. Entonces hay una vuelta bastante ruidosa a encontrarse con los pares, a poder tramitar este proceso complejo de ser productor y saber una idea y encontrarse con alguien que pueda vender esa idea en el mundo. Hoy es el momento de los originals. Netflix quiere algo distinto, Amazon quiere algo distinto, H quiere algo distinto. Entonces, esto que yo ponía un poco sobre la mesa con relación a Ladybot y a las plataformas basadas en publicidad, está hackeando un poco la industria, ¿no? El canal, los fast. Les voy tirando algunos conceptos de lo que hoy se está hablando en la industria. El metaverso, la web 3, son todas cosas que entiendo que también Pulsar con la parte de videojuegos va a querer ir un poco hacia las nuevas tecnologías y hacia los nuevos elementos que hoy están cambiando la industria. Bueno, hay mucha tela para cortar, se nos está acabando el tiempo, así que bueno, nada, quería agradecerles de nuevo, decirles si quieren dar algunas palabras finales, Pedro, Martín, Andrea o quien quiera. Desde mi lado, agradecer tanto a los Film Commission de Santa Fe, a Pulsar, a Fabricio, que como lo dijeron al principio, nos acompaña en Buenos Aires Serie y como habrán notado es un gran referente y experto en la industria audiovisual. Así que gracias, Fabri, por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes. No sé si Martín o Andrea quieren decir algo, pero bueno, muchas gracias, espero que se hayan llevado herramientas y aquí estaremos, dando vueltas por acá. Para mí como santafesino es un honor siempre estar presente, me enorgullece, me pone feliz trabajar y acompañarlos tanto a Agus y a Gise, que son extremadamente atentos
en todo momento, desde que escriben y están. Fabricio, te tengo un aprecio enorme de todo el acompañamiento y admiro tu conocimiento y bueno, nada, verlos, aunque no estamos en el mismo espacio, ahora a André y a Pedro, grandes amigos, feliz. Y feliz de todos acá. Un gusto franco, ahí que ya nos conocemos y bueno, nada, muchas gracias y espero que les haya servido y estaremos por Santa Fe también para que nos intercepten y nos pregunten lo que quieran. Muy Pues bien. mi lado, mi agradecimiento, porque ya lo dijeron Pedro y Martín, y bueno, a Agus y a Gise también por la atención. Y la verdad que estoy contenta de que estos espacios sigan adelante, Pulsar, el Polo de Córdoba, porque hacen crecer de manera orgánica la industria. Si solo pasa por Buenos Aires, va a crecer, pero no de manera tan sana como está haciendo ahora, y necesitamos esta pluralidad de voces y de contenidos para que Argentina salga adelante en la industria. Sí, si está Franco por ahí, un elemento interesante es que hoy es el momento de las regiones en el mundo. Ya no se habla en España como España, y en Madrid tiene por supuesto una preponderancia porque la mayoría de la industria está instalada ahí, pero es muy fuerte lo que está pasando con Barcelona, lo que está pasando con Canarias, lo que está pasando con el País Vasco, lo que está pasando con un montón de regiones donde hay estudios, donde se han montado inversiones enormes, y Argentina no es un caso menor. En Brasil tal vez lo vemos un poquito más reflejado, pero en el caso de Argentina, con Mendoza que lanzó un Calle Bay, que no sé si lo sabían, Mendoza está cruzando información con Buenos Aires, que también lanzó su Calle Bay, con el objetivo de traer producciones a filmar en las montañas, o tal vez realities o cosas que se puedan hacer. Cuarzo abrió oficinas en Mendoza para aprovechar y ser parte de ese Calle Bay, que siempre son tramitadas a través de las productoras locales. Entonces, si Santa Fe logra entrar en ese circuito, bueno, por mi parte quedo a disposición, tienen mis datos, mis contactos, si necesitan más data dura para analizar, no tengo ningún problema en poder ponerme en contacto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse. Yo también extiendo mi agradecimiento a Agustín y a Gisela, que son lo mejor de este equipo. Así que bueno,